Otro problema importante en la economía y de la cual la autoridad económica se va a preocupar es la inflación. Entenderemos por inflación el aumento sostenido en el tiempo del nivel de precios de la economía, lo que traerá como consecuencia, ¿no es cierto?, una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, que para comprar las mismas cosas necesito más billetes y monedas. Por lo tanto, el dinero va perdiendo su valor. En Chile, el indicador que permite medir la inflación es el índice de precio al consumidor y cuyo registro básicamente lo lleva el Instituto Nacional de Estadística y que mes a mes registra cuál ha sido la variación de precios en la economía a partir de una canasta básica estipulada, ¿no es cierto?, a partir de una encuesta de consumo que se hace periódicamente a los individuos y que define cuál es la canasta de bienes, canasta entre comillas, que los individuos consumimos habitualmente. El INE, ¿no es cierto?, mensualmente sale a registrar cuál ha sido la variación de esos precios y en función de eso determina, ¿no es cierto?, cuál es el IPC para el mes que corresponda. En esta lámina podemos apreciar cuál ha sido la evolución del IPC en los últimos 12 meses. Normalmente nuestra economía tenía o presentaba, ¿no es cierto?, indicadores mensuales de IPC de un 0,2, un 0,3, como es lo que pasa en mayo y en julio del año 2021. Sin embargo, posteriormente a ello podemos ver cómo esta inflación es cada vez mayor, llegando hasta el 1,9 registrado en el último mes de marzo. Se puede apreciar que febrero es relativamente bajo, pero eso es algo bastante común si nosotros vemos cuáles son las estadísticas del IPC en los últimos años, o históricos por así decirlo. Siempre el mes de febrero es relativamente bajo, incluso en algunos años puede eventualmente ser cero. Pero vemos, ¿no es cierto?, cómo nuestra inflación se ha ubicado por sobre el 1%, llegando en marzo al 1,9, en abril al 1,4 y en el último mes al 1,2. ¿ya? Esto demuestra que estamos por sobre, ¿no es cierto?, lo que habitualmente nuestra economía está acostumbrada, y es lo que nos ha llevado que en los últimos meses llevemos, o lo más probable es que terminemos este año con una inflación de 2 dígitos, lo cual obviamente ha preocupado a la autoridad económica. Aquí podemos apreciar cuál ha sido la inflación en nuestro país en los últimos años. Si ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, desde el 2016 en adelante presentábamos una inflación menor al 3%, lo cual era un reflejo o estaba muy respondía, mejor dicho, ¿no es cierto?, a lo que son la meta inflacionaria planteada por el Banco Central, que siempre se mueve entre un 2,5 y un 3%. Y aquí podemos ver cómo el año 2021, ¿no es cierto?, esta inflación se dispara a más de un 7%, lo cual es una situación absolutamente ajena y extraña a lo que nosotros veníamos registrando años anteriores. Básicamente ligado a lo que es el fenómeno de la pandemia, al excesivo, ¿no es cierto?, disponibilidad de recursos que tuvieron las personas producto de las políticas gubernamentales, el IFE, los retiros, ¿no es cierto?, del 10%, que generaron esta situación de que los individuos mantenían o tenían la disponibilidad para el gasto y en paralelo, ¿no es cierto?, una oferta que estaba relativamente contraída, producto de que estábamos saliendo recién de la pandemia. En esta tabla, lo que podemos apreciar es cómo se compone la canasta del IPC, en función de la cual el INE hace sus cálculos de este indicador. Básicamente tenemos 12 divisiones de bienes sobre los cuales el IPC mensual, el INE mensualmente revisa y calcula, ¿no es cierto?, los precios de estos bienes
Y aquí tenemos la ponderación de cada uno de ellos, siendo la más alta alimentos y bebida, seguida por vivienda y servicios básicos, y en el área de transporte. Esos serían como las tres divisiones más importantes de todos estos bienes, que en su total giran en torno a los 303 bienes. Ustedes pueden acceder, ¿no es cierto?, a la página del INE y revisar cuáles son estos 303 bienes, para que vean que es una amplia gama de bienes que mensualmente el INE sobre la cual levanta información. ¿Cuáles son los fenómenos relacionados con la inflación? Por ejemplo, la deflación. La deflación es el proceso contrario a la inflación, es decir, es una caída sostenida en el tiempo del nivel de precios. Alguno de ustedes podría pensar que la deflación es algo deseable, o sea, qué mejor que los precios tiendan a bajar en el tiempo, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué se está generando una caída en los precios? La respuesta a eso es que básicamente cuando los precios bajan es porque existen excesos de oferta en el mercado. Cuando existen excesos de oferta, quiere decir que las empresas no están vendiendo lo que pretendían vender. Y eso implica que con el tiempo las empresas van a empezar a disminuir su producción. El problema de ello es que al disminuir la producción van a liberar o, entre comillas, despedir factores productivos. Por lo tanto, un proceso de deflación no es una situación deseable, ya que lo que implica en la economía es que la economía se está contrayendo. O sea, la economía se está produciendo cada vez menos y eso va a generar a la larga un proceso de creciente desempleo, lo cual claramente no es una situación deseable. Otro fenómeno relacionado con la inflación es la estanflación. Esto ocurre cuando en paralelo, ¿no es cierto?, tenemos un proceso de inflación con un no crecimiento económico. Es una de las situaciones más complejas que puede vivir una economía, ya porque no solamente tiene un problema de alza de precios, sino que además implica que las empresas están produciendo menos y con ello están dejando mano de obra disponible, o sea, están despidiendo trabajadores porque no están produciendo, lo cual es una situación en términos económicos bastante poco deseable. La hiperinflación. Este concepto dice relación con una inflación que crece a una tasa muy acelerada. Cuando una economía tiene más de un 50% de inflación mensual, se le conoce como una situación de hiperinflación o inflación galopante. De esta situación es muy complejo salir en una economía, pues muchas veces implica problemas de expectativas. Es decir, cuando los individuos tienen la percepción de que los precios van a subir, generalmente tienen comportamientos que hacen o presionan a que los precios suban. Veremos cómo ello ocurre. Por ejemplo, un proceso de hiperinflación ocurre en Alemania en el año 1923, luego de la Primera Guerra Mundial. La inflación llegó a ser más de 1.000.000.000% en esa época en Alemania. Y algunas imágenes que reflejan esta situación las tenemos aquí. Por ejemplo, una estampilla costaba 2 millones de marcos. Acá podemos ver en la imagen una mujer, ¿no es cierto?, comprando, donde los billetes se manejan en canastos. O sea, los precios son tan altos que la gente debe manejar un gran volumen de billetes para poder hacer compras básicas. Otro fenómeno de la hiperinflación son filas para poder comprar. Los productos, al volverse escasos y al subir de precio, implican que la gente debe hacer filas o colas para poder comprar. Y otro fenómeno relacionado con la hiperinflación es la alta denominación de los billetes. Este billete alemán es de 500 millones de marcos. Piensen, ¿cuánto deberían costar las cosas en nuestra economía para necesitar un billete de 500 millones de pesos? ¿Qué causa la inflación? Básicamente, la inflación se va
generar porque en el mercado exista una demanda, un exceso de demanda en el mercado. Este exceso de demanda va a presionar para que suban los precios. Así, si tenemos un gráfico donde hay una demanda y una oferta, vamos a ver que en primera instancia la demanda va a tener un gran aumento. Ese gran aumento va a ser seguido por un alza de precios. Este primer aumento que tiene la demanda se conoce como brote inflacionario. Es el primer detonador que genera un proceso de inflación. Luego de esto, la demanda va a seguir aumentando en procesos continuos y es lo que se conoce como espiral inflacionaria. Ahora la pregunta es, ¿por qué la demanda aumentó tan fuertemente y luego sigue aumentando en términos relativos, tal que los precios tienden a subir indiscriminadamente? El brote inflacionario generalmente se genera por un aumento en el consumo, el cual es generado porque en el mercado existe una baja tasa de interés. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, una baja tasa de interés hará que las personas tiendan a ahorrar menos. Y cuando la gente tiende a ahorrar menos, esto trae como consecuencia que las personas consumen más. Y por otro lado, se genera porque existe un exceso de dinero circulante. O sea, la gente tiene dinero para gastar. ¿Ya? El problema es que no hay bienes suficientes para la adquisición de los bienes que los individuos quieren hacer. Y eso es lo que genera la primera alza en la demanda. Una vez que esta alza se ha generado y los precios han subido, viene el brote inflacionario o la espiral inflacionaria. Esta espiral inflacionaria se genera muchas veces producto de las expectativas de la población. Lo que les decía yo hace un rato. Cuando las personas piensan que los precios en la economía van a tender a subir, lo que hacen es tener comportamientos de acaparamiento. Es decir, si yo creo que un producto o varios productos van a tender a subir, lo que hago es ir rápidamente al mercado y tratar de comprar lo antes posible e incluso más unidades de las que necesito porque pienso que en el futuro el precio de ese producto va a subir. Esa situación lo que genera es que los individuos quieren consumir hoy lo que deberían consumir mañana. Pero las empresas no están preparadas para producir hoy lo que deberían además producir mañana. Por lo tanto, se generan sucesivos excesos de demanda que hacen que el precio tienda a seguir subiendo en el tiempo. ¿Cuáles son los efectos, en definitiva, de esta inflación? Lo que les comentaba al principio. Básicamente, la pérdida del poder adquisitivo del dinero. O sea, el dinero pierde su valor. A tal punto que eventualmente los billetes y monedas representar solo papel. En la imagen podemos ver un niño que juega con una gran cantidad de billetes. Y eso ocurre, por ejemplo, en el 2008 con una hiperinflación en Zimbabue, donde la hiperinflación fue de 1/1000%. O sea, claramente, esos billetes y esas monedas llega un minuto en que ya no valen nada y son solo papel. Como se pudo apreciar en láminas anteriores, nuestra economía ha experimentado un alza en la inflación en los últimos meses y obviamente eso preocupa a la autoridad económica, quien tiene que lograr reducir el excesivo aumento en el gasto que se experimentó durante el año 2021 y que todavía se sigue experimentando. Ante eso, la herramienta que tiene el Banco Central, que es la autoridad económica responsable, ¿no es cierto?, de la estabilidad de precios en la economía, es conseguir que esta inflación baje a través de un aumento en la tasa de interés, la cual en los últimos meses, ¿no es cierto?, ha experimentado un alza permanente, llegando hasta el 8.5 en estos momentos. Básicamente la finalidad de este aumento en la tasa de interés, como les comentaba, es que la gente tienda a ahorrar más y por ende a consumir menos.
aumento en el gasto, que fue excesivo durante el año 2021, generó desequilibrios económicos, particularmente en el consumo de bienes. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el consumo, ¿no es cierto?, el crecimiento del consumo se movía relativamente normal, ¿no es cierto?, experimentando alzas crecientes, pero sostenidas y paulatinas, presentando una baja considerable en el año 2020, producto, ¿no es cierto?, de la pandemia, pero luego de eso, durante el 2021, crece excesivamente, como les decía, producto de la disponibilidad de recursos que experimentaron los individuos. Y eso genera, ¿no es cierto?, presiones en la demanda, como lo vimos en los gráficos anteriores, generando con ello excesos de demanda que hacen subir los precios. Sumado al anterior, obviamente, no podemos dejar de tener claro que la invasión a Ucrania también ha afectado la actividad y la demanda de los países que comercian con Chile. Es así que mientras en el año 2021, por ejemplo, se proyectaba que el mundo iba a crecer un 4,2%, esta proyección ya ha caído para el presente año, ¿no es cierto?, bajando solo a un 3,1%. Obviamente, los más afectados van a ser los países de Europa, que se proyectaba que tenían un crecimiento de un 4,1% y que se proyecta que para este año solamente crezcan un 2,2%. ¿Cuáles son los efectos inmediatos que ya hemos podido experimentar producto de este conflicto bélico, por así decirlo? Primero es un alza en el precio del petróleo, que ha crecido en el último tiempo más de un 21,7%. Y en el caso del trigo, ustedes, como ya habrán escuchado, ¿no es cierto?, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo a nivel mundial. Los precios han crecido un 26,3%. Eso hace eso hace que esto repercuta en los precios de los productos. Pensemos que en el caso del petróleo, todos los productos tienen que ser distribuidos y para su distribución obviamente necesitamos medios de transporte y que se van a ver afectados por el precio del petróleo, que permanentemente ha visto alzas en el último tiempo. ¿Cuáles son las proyecciones que realiza el Banco Central en términos de inflación para los siguientes años? Esta es la proyección que realizó a principios de este mes. Es que este año terminemos con una inflación del 9,9%. Que el año 2023 ya baje a una situación más normal, ¿no es cierto?, y lo mismo se mantenga para el 2024. O sea, las proyecciones del Banco Central es que esta inflación, si todo va de acuerdo a lo que ellos planifican, nosotros sería solamente por este año, volviendo al 2023 y 2024 a situaciones más normales y más habituales que son de nuestra economía.